Muy buenas noches, presidente del capítulo, colega conferencista, colegas ingenieros colegiados, no colegiados en proceso, amigos de otras especialidades. Muchas gracias por asistir a esta semana de la ingeniería eléctrica, el capítulo de ingeniería eléctrica que se inicia hoy día gracias a la cordial invitación del capítulo a mi persona. En esta oportunidad voy a tener el gusto de presentarles el proyecto Central Hidroeléctrica Chadín 2, 600 megavatios, y una somera perspectiva del sector eléctrico en el país. Esta presentación tiene unas 50 aristas, pero creo que va a demorar menos de media hora, salvo que ustedes pidan que se repitan algunas. También hay un video que, si alcanza el tiempo y la paciencia, lo podríamos pasar, son 7 minutos. De manera que vamos a iniciar esta charla. El gobierno actual tiene una serie de compromisos con el sector y con toda la economía en su conjunto. Uno de los primeros es un cambio verdadero. Ese cambio verdadero debe ser producto de un pacto nacional entre las fuerzas productivas y las generadoras. El gobierno comprometió un desarrollo sustentable, también una palabra muy importante que está en boga en todos los aspectos económicos de la vida cotidiana. Finalmente, bajo un esquema que se llama el desarrollo de la economía nacional de mercado, que es el modelo que venimos siguiendo desde hace ya unos 4 o 5 lustros en el Perú. Asimismo, tenemos un marco de política energética nacional sellado por un decreto supremo del año 2010, que ha sido ratificado por este gobierno, que consiste básicamente en 9 criterios, como es la matriz diversificada para que coexistan las diferentes generaciones, diferentes tecnologías en el mercado eléctrico nacional, con un abastecimiento que sea a base de competencia, es decir, de eficiencia, de costos. Igualmente, un acceso universal de todos los usuarios a la disponibilidad oportuna y suficiente de energía. Asimismo, la autosuficiencia, que es algo muy importante que rescataremos en el transcurso de la presentación, respecto a la disponibilidad de recursos para la oferta. Finalmente, 4 puntos más que tienen que ver con el estudio de impacto ambiental, con la minimización que debe haber en el efecto ambiental, a fin de que el proyecto sea amigable y pueda tener una responsabilidad social. También el desarrollo del gas natural, que es un efecto importante y ha servido durante estos últimos años para que el Perú tuviera unos crecimientos como los que tuvo. Obviamente a cargo de haber afectado a los precios finales eléctricos a nivel de usuario. El desarrollo del mercado del gas natural, el fortalecimiento institucional, que es una clave para poder efectuar buenos negocios con un gobierno eficiente, pequeño, pero que sea de muy alta capacidad de hacer las cosas. Igualmente, y finalmente tal vez, la integración de los mercados energéticos regionales, es decir, la energía que se pueda producir en un país pueda involucrarse en otro a nivel internacional, y a nivel regional ya estamos interconectados con el Sistema Nacional Interconectado, SEIN. Por ejemplo, el potencial hidroeléctrico que dispone el Perú es un potencial muy importante, que se habla de 58.000, 60.000 megavatios. Vean ustedes en esta pequeña gráfica cómo está la aplicación de este potencial. Solamente el 6% se ha podido utilizar, la fuente solar. Aquí vemos Brasil con 260 teravatios, utiliza casi un tercio. Colombia con 93, utiliza el 10%. México con 53, el 22%, más de un quinto. Y los otros, en proporción, Venezuela, tal como está, con 46 teravatios, el 33%, prácticamente el 32%, un tercio de la capacidad. Lo que llama la atención acá es el uso del recurso. En Perú estamos usando un recurso todavía en forma limitada. ¿Qué quiere decir esto? Que hay mucha capacidad para poder seguir aplicando el desarrollo hidroeléctrico en el país. Y un recurso suficientemente disponible debe ser aprovechado en una economía de mercado. ¿Por qué? Porque al ser disponible es un producto que se puede conseguir a precios razonables, con la ventaja que es renovable además.
Marcado esto, vemos la siguiente vista, que es un consumo por habitante a nivel latinoamericano. La línea roja marca el promedio, está más o menos en 2 megavatios hora por habitante año. Eso significa, de acuerdo a la población de cada país, el consumo unitario per cápita. Como verán ustedes, Perú está por acá, está debajo del promedio, 1300, como veremos en una gráfica donde se muestra el dato exacto. Pero como señal, estamos debajo del promedio y la tendencia debería ser siempre a estar encima del promedio. Tanto en el colegio, en la universidad, en la empresa, donde podamos estar, siempre deberemos estar, o trataremos de estar encima del promedio. A veces no se puede, pero hay que tratar. De allí resulta que a nivel latinoamericano tenemos estos resultados en cuanto a los consumos per cápita. Vemos, por ejemplo, que Perú estaría en este año, me parece el año 2012, a región del Cono Sur, en 1232, o sea, 1.2 megawatts hora año habitante. ¿Y qué pasa con Chile? Siempre Chile, ¿no? Siempre buscamos la comparación con el vecino país. Está casi 2 veces y también, a pesar de la gran población que tiene y a pesar de las cualidades geopolíticas que tiene Perú, todavía está rezagado frente a estos dos países vecinos. Allí se grafica todos los valores importantes, Ecuador, Chile, Argentina, etcétera, Uruguay, Venezuela. Vamos a ver aquí otro problema importante del sector en cuanto a la concentración de la producción y de la potencia instalada, cómo es que territorialmente se asigna o se ha desarrollado. El 83% de la producción está en la parte central, el 7% en la parte norte y el 10% en la parte sur, lo cual significa que el sistema interconectado nacional está concentrado en la parte central, de donde fluye energía en ambas direcciones, para poder abastecer la demanda en estos extremos del Perú. ¿Qué significa eso? Significa un desarrollo desequilibrado, porque no hay desarrollos locales en las regiones sur y norte suficientes para autoabastecerse. De allí que la importancia que tienen las líneas de transmisión, que veremos más adelante, en desarrollo actualmente a través del plan de transmisión y que se viene ejecutando ya hace unos 6 años. Aquí vamos a mirar un criterio importante que es definido como la productividad en general. ¿Qué viene a ser la productividad? Todos sabemos qué es la productividad, pero vale recordar. La productividad se expresa generalmente como el valor que se puede lograr dados una cantidad de recursos. Acá está la definición. En este caso, para este ejemplo, vamos a tomar como valor al Producto Bruto Interno, expresado en miles de millones de dólares, y los recursos que podemos considerar es el área, el territorio en el que está el país, en kilómetros cuadrados, y la población en millones de habitantes. Así la productividad sería una relación de PBI per cápita o dólares por habitante. Como ustedes ya estarán viendo, por ejemplo, Perú tiene un PBI de 207.000 millones, Chile 277.000 millones, y un país asiático como Singapur 295.000 millones. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia principal es en el territorio. Nuestro territorio es 1.285.216 kilómetros cuadrados y Chile no llega al millón, 756.000 nada más. Casi un poquito más de la mitad. Singapur, la irrisoria cifra de 967 kilómetros cuadrados nada más, creo que es el tamaño de Lima o algo menos. Entonces, la población también es importante destacar acá. Perú ya suma los 31 millones casi, Chile poco menos de 18 y Singapur un poco más de 5, casi 5 y medio. Ve la diferencia de poblaciones. Consecuentemente, el PBI per cápita, o sea, los dólares por habitante, son marcadamente diferentes. Mientras que Perú tiene 6.600, Chile tiene más del doble, 15.800, y Singapur muchas veces más, 55.000 casi. Lo cual, ¿qué determina? El ranking
de los puestos de estos respectivos países en el ranking mundial. Singapur segundo después de Suiza, Chile 33 y Perú 65. ¿Qué significa esto? Simplemente significa que no estamos utilizando adecuadamente nuestros recursos. No que tengamos mucha población, por el contrario, nuestro país está despoblado. No estamos utilizando nuestros recursos en forma adecuada. Se espera que la política que está vigente y la que venga contribuya a mejorar esa situación, a revertir ese orden y a ganar posiciones. ¿Para qué? Para beneficio de la población en su conjunto, principalmente de las jóvenes generaciones que están viniendo y nos van a reemplazar. Aquí vemos una proyección de la demanda eléctrica hasta el año 2023. Como vemos, estamos en la proyección de 2014 con un dato registrado ya de 5.677 megawatts, que esto fue dado el 12 de marzo del 2014. Esta cifra va a crecer seguramente porque la máxima demanda se da en el último mes del año, generalmente en diciembre, a veces en noviembre, algunas veces ha sucedido, pero no antes. Y aquí tenemos la evolución de la demanda prevista con un escenario de criterios de crecimiento mediano. Esto dará una tasa más o menos de entre 7 y 8% prevista hasta el año 2023. ¿Y qué estamos graficando acá? La necesidad de potencia que se va a requerir conforme va pasando el tiempo para cubrir una reserva, la reserva establecida por el Ministerio de Energía y Minas, que es la garantía de que en época de estiaje va a haber suficiente disponibilidad de energía eléctrica. Como vemos en la parte superior, la parte roja significan los déficits que habrían en cada año para poder cubrir esta demanda con garantía. Como los proyectos solamente se conocen con nombre propio hasta el 2017, 2018, a partir de ahí la franja roja, el segmento de déficit va creciendo. Allí es justamente donde entran los proyectos nuevos que están ahora recién conociéndose y que van promoviéndose para su implementación en el corto y mediano plazo. Aquí no todo es malo, felizmente tenemos una gran cantidad de proyectos mineros y de otro tipo que están en la cartera de desarrollo de las compañías para que se pueda tener justamente una expectativa de crecimiento tanto en la demanda como en la oferta. Podemos ver aquí rápidamente los proyectos más conocidos que ya están anunciados y que tienen las magnitudes que se van señalando. En este caso, por ejemplo, la famosa mina Conga está paralizada, probablemente en unos años se pueda volver a insistir en su implementación. Santana y Tía María. Santana en el Cusco, tengo entendido. Esto significará una cantidad de 3.909 o casi 4.000 megavatios más o menos lo que se requiere para los próximos años. Esto no pasa de 8 años. Para ello habrá que tener oferta suficiente que pueda abastecer. Ahora vamos a entrar un poco en el tema ya. El tema de la central de Chaclla. Esta es una vista panorámica del río Marañón, en la cual se puede apreciar la zona del eje, donde va a estar seguramente en unos años establecida la presa de Chadín. Chadín tiene un antecedente de muchos años. Muchos de los colegas acá que veo con mucho aprecio, son antiguos también en el sector, recordarán que Chadín ya se habla de hace mucho tiempo. 40 años o más, de la época de la misión alemana. Aquí pasó que se identificó, se reiteró el conocimiento de este proyecto, con todos los proyectos de la cuenca del Marañón, en los años 70 entre la misión alemana y el Estado peruano a través del Ministerio de Energía y Minas. Pero se quedó como un estudio. Aquí el año 86 Electroperú, ya como holding estatal, desarrolló un proyecto del Marañón Medio y ahí estaba Chadín, también estaba lo que es ahora Veracruz, ¿no? Y posiblemente Balsas. Entonces se estudió esos proyectos para poder tenerlos en cartera y ver si se podía implementar, desarrollar. Tampoco se pudo. Y llegamos al 2010 y finalmente la organización nuestra, Odebrecht, a través de una empresa creada para este fin, denominada AC Energía, AC por Amazonas y C por Cajamarca, Amazonas Cajamarca Energía S.A., pero se llama AC Energía solamente, está dedicada a desarrollar este proyecto. Entonces ya se han hecho una serie de estudios que
vienen a continuación, como los estudios hidrológicos, ya se ha revisado por cuarta vez con DHI, la topografía láser, también se ha efectuado refracción sísmica, se ha efectuado también la topografía a pie convencional con el teodolito para detallar, batimetría de embalsas, la hidrometría se sigue midiendo todo este tiempo y bueno, estamos empeñados en desarrollar este proyecto que va a contribuir con 600 megavatios a la oferta del sistema eléctrico interconectado nacional. Chadín es este punto en el río Marañón, que es un límite natural entre el departamento de Cajamarca y el departamento de Amazonas, ahora regiones también, en la provincia de Serendín, Luya y Chachapoyas. Está este proyecto ubicado en este segmento del medio Marañón para aprovechar este recurso renovable. Aquí se ven las vías de acceso al proyecto, que básicamente son dos, una del lado de Cajamarca, de Serendín, y otro del lado de Chachapoyas, en Amazonas. Estas vías están en desarrollo, en estudio, tienen tramos para construir, reforzar, habilitar. Hay tramos de carreteras nuevas, como veremos en este cuadro que está sintetizando el desarrollo del acceso. Está por definirse exactamente cuál de las rutas sea la más conveniente en definitiva, porque tienen variadas longitudes, como por ejemplo, si vamos por Cortegana, 125 kilómetros, si vamos por Yanguat, 88, menos distancia, pero vean ustedes acá en el caso que es más largo, hay menos nuevo. Entonces hay que hacer un balance entre lo que corresponde a las inversiones en accesos, que son inversiones bastante onerosas, para poder llegar al sitio de la presa. Igualmente sucede lo mismo con el lado de Chachapoyas, que van al lado de San Juan del Rejo, por este otro lado. Aquí está una vista un poco más cerca, la margen derecha, Amazonas, la margen izquierda, Cajamarca, la central Chadín y los accesos que se están previendo construir antes de la iniciación de las obras de la central en forma definitiva, que sería unos 60 meses ya de obra física de la central. Otra vista del río Marañón en una época de estiaje, algunas localidades cercanas como Tupén, La Muxca, Mendán, sigue las aguas, en este caso las aguas hacia mi dirección. La bajada de San Lucas hacia Mendán, vean ustedes que el panorama es de un valle prácticamente desértico, no se ve gran cantidad de vegetación, en consecuencia no existen problemas ambientales de magnitud que pudiéramos considerar, porque el estudio de impacto ambiental aprobado por el Ministerio de Energía y Minas señala que todos los efectos que se puedan dar en el proyecto son remediables, y así ha sido aprobado. San Lucas, la bajada de Choropampa hacia el Inca, ahí está Choropampa, el río Marañón, y el eje de presa. Lo que vimos en una figura inicial está aquí graficado, en este punto, eje de presa. Saliquillo y sector presa también. Y acá vamos a ver una simulación de cómo quedaría el proyecto una vez concluido. Aquí está la presa, que veremos sus detalles en un instante, de 175 metros de alto. Este lado de aquí son las compuertas para el aliviadero. Cuando la presa se llena, evidentemente no se puede seguir llenando porque ya tiene un límite, entonces hay que desaguar, y esto permite que el embalse trabaje en forma normal. La presa en su conjunto, la casa de máquinas justamente a pie de presa. Esta central Chadín 2 será la primera central hidroeléctrica en el país con características a pie de presa, pero del tamaño de Chadín, que no es, por ejemplo, como Gallito Ciego, que también es una central a pie de presa, pero muy pequeña y de uso no precisamente hidroeléctrico, sino de uso múltiple, porque creado el embalse para Gallito Ciego fue para otros fines, no para fines hidroenergéticos básicamente, sino es un aprovechamiento. Este caso sí sería el primero de una lista posiblemente de varios proyectos en los cuales se utiliza una central a pie de presa de esta magnitud.
Otro aspecto relevante es que una vez turbinada el agua, esta boca toma que está aquí, pasa el agua, se turbina acá en las 3 máquinas, con 3 túneles pequeños, no llegan a 700 metros, se deriva el agua y se restituye otra vez al río Marañón y sigue su curso. Aquí están las características técnicas, que esta presentación va a quedar a disposición del capítulo para que la pueda colgar en su página web y todos puedan mirar los detalles que quieran. Acá tal vez lo más importante a destacar sea que esta central es de 600 megavatios de potencia, con una energía aproximadamente de 3.800 gigavatios hora al año. La inversión estimada es de 1.700 millones de dólares y el plazo de ejecución de obras, como señalé, de 5 años, obra de la central misma y línea de transmisión asociada. Algunas características, por ejemplo, el nivel máximo ordinario es de 882, si no me engaña la vista, y hay una cuestión importante que lo veremos en las gráficas continuación, que son la del desvío del río, una de las obras iniciales en toda hidroeléctrica que va a tener que derivar las aguas para poder hacer el trabajo de acopio de materiales como esta presa. El túnel de aducción, ahí están las longitudes, de 790 metros, una longitud de 3 por 365 metros, es un tercio de kilómetro ese túnel, solamente lo que tiene como ancho prácticamente la presa. Bien, aquí hay una secuencia constructiva que mostrará más o menos cómo es que viene el proceso de construcción cuando se decida la ejecución de las obras. El río Marañón fluye en este sentido que estoy graficando, la margen derecha y la margen izquierda. La margen derecha Amazonas, la margen izquierda Cajamarca. Entonces, esa es la situación inicial, es decir, sin ninguna intervención. Empieza la intervención. Portal de entrada es el túnel de desvío. El túnel de desvío sirve justamente para que el río pueda ser derivado por esta entrada y luego restituido y dejar este espacio en limpio para poder trabajar las obras civiles. Aquí viene el relleno de la presa, aquí el relleno de la presa que se hace poco a poco, el canal de aducción para la central, la excavación de la casa de máquinas, la excavación en concreto y ductos de aducción para poder restituir el agua. Este es el aliviadero, el canal, el vertedero, la poza de amortiguamiento para que no golpee y no dañe las estructuras, y el canal de restitución finalmente que vuelve al río el agua. Ahí están explicadas las voces que se hacen en esta etapa. Tengan en cuenta que son 5 años, es un proceso bastante largo. Sigue la secuencia constructiva con concreto en vertedero, casa de máquinas, toma de agua y final del relleno de la presa. La presa ya tomó su altura, 175 metros de altura, más o menos un edificio de, que será, ¿no?, unos 70 pisos, algo así. Después que está concluida la presa, empieza el llenado. Ese llenado puede ser en 3 meses o en 4 meses, en 5 meses, dependiendo de la fecha de inicio del llenado, en función del caudal disponible en el río, la escorrentía que se presente. Y luego de las pruebas, la puesta en operación. Este esquema que hemos empleado para explicar un poco el proceso constructivo es una simplificación de todos los miles y miles de actividades que tienen que realizarse. Por ejemplo, acá no se ha mencionado nada de los permisos, pero los permisos ocupan una cantidad innumerable de acciones y de pedidos y de trámites. Entonces, simplemente para una idea general, básicamente es que se hace esta presentación. Aquí viene el llenado del embalse y la puesta en operación final. Aquí mostramos un layout completo del proyecto en lo que concierne a generación y la salida de la subestación. Esta subestación que está ubicada en este lado va a tener el nivel de tensión de 500 kilovoltios, porque el COES actualmente solamente permite 220 kV hasta un nivel de 250 MVA de capacidad, 250 MVA de capacidad de generación. Más allá de ello, se necesita uso de 500 kV. Y no solamente 500 kV en una terna, sino en doble terna, como veremos después. Bien, una vista de planta. Aquí otra vez está el canal de aducción.
Aquí tenemos la salida, la presa misma, que tiene una elevación. Estas ataguías son importantes de mencionar, no lo señalé antes. Hay dos ataguías, una ataguía aguas arriba y una ataguía aguas abajo. La ataguía aguas arriba permite, en la etapa de construcción, que el río pueda desviarse por este túnel de desvío, y luego, cuando terminan las obras, se cierra y se llena el embalse. Bien, esta ataguía aguas arriba tiene ese fin, y la ataguía aguas abajo, esta que está acá, justamente cuando el agua es sacada, vuelta a su curso, evita que se regrese y pueda simplemente afectar las obras que se están construyendo. Es un esquema muy similar al que se está empleando en Chagui. Esta presa va a ser, por si acaso, enrocado con núcleo de arcilla. Es un sistema diferente al que estamos en Chagui, que es un enrocado con cara de concreto. Esta cara de arcilla, este núcleo de arcilla viene a ser una especie de filtro que evita el agua traspase la presa. Además que esta presa va a tener un volumen aproximado de 8 millones de metros cúbicos, lo que equivaldría a más de 16 millones de toneladas. Es una mole, una pirámide, que va a servir para tener el agua y en la práctica servir como una presa de paso. Simplemente esto es un embalse de conservación semanal, mensual, nada de eso. Es un pequeño embalse de 32 kilómetros cuadrados que va a permitir simplemente la operación diaria, pero lo que se hace es ganar altura. Como en esta zona no se tienen grandes desniveles, estamos en 800 metros, algo así, sobre el nivel del mar, no hay ganancias de alturas para poder aprovechar el potencial hidroeléctrico. Entonces, la necesidad es construir presas altas para que con esa presa alta se consiga una altura. Ustedes saben bien que la potencia eléctrica está dada por una relación sencilla, que es la gravedad por la eficiencia total, ¿no?, de las turbinas, de los equipos de transformación y todo, mecánico, eléctrico e hidráulico. La fuerza de la gravedad por esa función de eficiencias, y por el caudal y por la altura. En el tiempo que yo empecé a estudiar era 8 veces HQ, ¿no? Algunos de ustedes se acuerdan. Ahora ya debe estar cerca de 9, porque las eficiencias han ido mejorando. Entonces, en el tiempo se ha logrado mejorar materiales, mejorar fricción, mejorar elementos de compensación, rugosidades, etc. Entonces las alturas se han ido mejorando. De manera que este criterio de diseño se basa en levantar el nivel potencial simplemente, y esto viene a ser una central de pasada con un reservorio que no es de reserva realmente, sino es de elevación de nivel. Aquí se ven el túnel de desvío, unos planos, la sección transversal de la presa, la pirámide que les hablaba. El circuito de generación es prácticamente la misma vista en layout, pero con la disposición de cómo es el procedimiento de captación del agua. Ahora vemos un poco de la parte eléctrica en cuanto a la transmisión. El sistema interconectado en la parte norte, que se ve bastante despoblado, ¿no? Hay una línea que va a Iquitos y en Amazonas no hay nada prácticamente. Este es una vista del diagrama unifilar peruano con la línea en 500 kV ya hasta La Niña. En esta vista se presenta el CEIN al año 2022 con una previsión de línea en 500 kV a Cajamarca, que ha sido la base del diseño para el estudio de preoperatividad de este proyecto, que tiene como llegada una subestación Cajamarca 9 en 500 kV. El plan actual entra en elaboración 2015-2024, que se debe aprobar a fines de este año para ser vigente a partir del próximo. Ya nos está señalando que no va a ser la subestación Cajamarca, sino va a ser la subestación Celendín, a unos kilómetros hacia el este, es decir, más cerca del proyecto. De confirmarse esta posibilidad, nuestra llegada tendría que ser ya a la subestación Celendín, y debería que modificar nuestro estudio de operatividad cuando llegue el momento. Las características de Chadín 2, las 3 unidades de 200 megawatts, los transformadores correspondientes en la subestación Chadín, que ya ubicamos en el layout anterior,
y las dos líneas que se tendrían que llevar a la asociación Cajamarca o en su lugar a la asociación Salendín, cual fuera la definición final. Son proyectos, como ustedes verán, redundantes en cuanto a capacidad, porque se exige, en la normativa actual exige que estas líneas sean de 1400 MVA cada una. Eso significa una suficiente capacidad para operar solamente con una parte de una de las líneas, pero así están las disposiciones. Además, esto va a ser parte de un circuito en el cual se involucren a otras centrales en el mismo río Marañón, que pueden llegar en algún momento a La Niña, la asociación ya existente en Piura. Las características generales de esta línea, se están volviendo a señalar ahí, son de 1400 MVA por circuito, dos circuitos, una longitud de 90 kilómetros aproximadamente, 500 kilovoltios. Este es el conductor, acá, 4 conductores por fase, vienen los 4 por cada fase. Número de cable de guarda, 1 para protección propiamente dicha y otro para comunicaciones. Los aisladores, que son de 46 a 48, dependiendo en algunos casos especiales un poco más, si son de suspensión o son de anclaje, y la carga de rotura y la distancia de fuga. Son aisladores de vidrio templado por lo menos. Ese es un trazo de una línea recta entre la subestación Chadín y la asociación Cajamarca Norte, adyacente a la asociación Cajamarca 220 kV existente. Y esto de acá es una línea de transmisión que podría ser cuando se define el trazo final en función de lo que se dé en el plan de transmisión de los próximos años. Como información general sobre el proyecto, se puede adelantar que ya tiene pues hace tiempo la concesión temporal aprobada y cumplida, porque para atender esta concesión temporal se pudo lograr el estudio de factibilidad que fue aprobado por el Ministerio de Energía y Minas. Igualmente se aprobó el estudio de impacto ambiental, el estudio de preoperatividad aprobado por el COES, y la concesión de generación, la concesión definitiva de generación está en este momento solicitada al Ministerio de Energía y Minas en proceso de aprobación. El plazo de ejecución de obras, los 60 meses, que luego que se terminen los accesos para poder llegar con la maquinaria. La cantidad de empleos que se esperan en este proyecto son de alrededor de 3.300 trabajadores, son empleos durante la época de construcción en promedio, en algún pico podrá llegar un poco más. Después, esto va a significar mejora en la infraestructura en la zona, en electricidad, transporte, porque para hacer las obras hay que llevar energía eléctrica o generarla en el lugar si es que no hay entre dónde llevarlo. Transporte, comunicaciones, salud, educación, entre otros. Entonces, el caso de Chagua, por ejemplo, mejoró el impacto socioeconómico en la región en un 50% en estos años de construcción. Se espera que en este caso sea algo similar. El área de embalse ya señalé, es un embalse pequeño de 32 kilómetros cuadrados, en consecuencia el impacto ambiental que pudiera demostrarse o pedirse se determine es pequeño, es un impacto ambiental muy manejable, más todavía cuando no existen bosques que cubran, que sean cubiertos con estas aguas en forma importante. Y por último, los estudios de ingeniería básica, ya de ingeniería para el expediente técnico, están en proceso de ejecución y se espera en el próximo año terminar o tener un avance importante. ¿Cuál es la importancia de Chadín 2 en el país? Primero, esta es una central hidroeléctrica para el Perú, no es para exportación porque su magnitud de 600 megawatts se consume en año y medio de una demanda mediana de crecimiento nacional. Entonces pensar, como se señala en las provincias sobre todo, que este es un proyecto para exportar energía a Brasil o a Chile, no tiene asidero de ningún tipo porque la demanda nacional tiene que ser cubierta primero. Recordemos la política que señalé al inicio, tiene que haber autosuficiencia, tiene que haber una generación suficiente de recursos en el país para después lo que sobra exportar. Entonces, si el Perú crece como está creciendo y esperemos que siga creciendo más todavía, esa energía de Chadín va a alcanzar para cubrir sola un año y medio de demanda. Y después necesitamos otra Chadín más, o si no térmicas, como han habido los casos que ya conocemos de la reserva fría y otros proyectos de generación termoeléctrica. Entonces, la principal fortaleza de este proyecto puede darse en que la oferta eléctrica de la macrorregión norte y del país en su conjunto se refuerza.
No que va a resolver el problema, pero sí va a resolver. ¿Recuerdan el 10% que iba al norte o el 7% al sur? Bueno, este es un proyecto que va a tratar de cambiar esa disponibilidad y puede en algún momento fluir la energía de norte a sur, como debería ser un sistema interconectado en ambos sentidos permanentemente. En la parte económica hay una serie de mejoras, de infraestructura vial sobre todo, en carreteras tienen que mejorarse las vías, en infraestructura sanitaria, en comunicaciones, telecomunicaciones, en nuevos puestos de trabajo, en mejora de ingresos, una dinamización económica importante en la región. En cuanto a el aspecto social y ambiental, está garantizado que va a haber un cambio de vida hacia la modernidad, con cuidado del ambiente y con responsabilidad social garantizada. ¿Qué significa esto? Significa que los proyectos que emprende la organización son muy cuidadosos en cuanto al tratamiento con la parte social y la parte de la biodiversidad del ambiente. No se puede entrar a un proyecto para afectar la realidad del ambiente. Al contrario, entra a mejorarlo en lo posible. Y de hecho, que hay impactos. Esos impactos están controlados. Y esos impactos están programados, su cobertura en el tiempo a través de un compromiso, que es el estudio de impacto ambiental aprobado. Este estudio de impacto ambiental significa que todo lo que allí se está esgrimiendo va a ser cumplido. Y si no es cumplido, ahí está la UEFA, ahí está OCINELMIN, el mismo ministerio, que en un extremo podría estar, si no hay cumplimiento, tomar acciones muy drásticas. Entonces, la parte social ambiental, aparte que es un requisito muy importante en los proyectos actualmente, es un nuevo paradigma. Antes solamente se veía la parte técnica y económica, y si era bueno para ambos, el proyecto pasaba. Ahora no, ahora puede ser un proyecto económicamente muy bueno, técnicamente muy factible de realizar, pero si socioambientalmente no pasa, ese proyecto no se hace. Y hay ejemplos a cada rato, en diferentes lugares, en diferentes latitudes del país, y no solamente en nuestro, sino en otros países. Si no tiene la licencia social, el proyecto no pasa. Aquí hicimos un llamado para recalcar que Odebrecht mantiene un reconocimiento muy importante, como el del Perú 21, como una empresa que es calificada como responsable socialmente, es decir, cuida del ambiente y de todos los stakeholders que tiene, sea los clientes, sea los proveedores, los trabajadores y sobre todo la población en la cual interviene. Eso es todo por el momento. Cualquier pregunta, con mucho gusto lo podría atender. Bien, buenas noches. Ingeniero Eddie Román, presidente del capítulo. Agradecerle, ¿no?, por la deferencia de haberme participado, de ser parte de esta ceremonia, ¿no? Creo que el tema que se va a tratar acá, o voy a tratar de tratar, es un tema, no sé si realmente es un tema muy conocido o poco conocido, pero me parece que sería bueno enfocarlo, ¿no?, desde el punto de vista de cómo conocer, ¿no?, los principios, la terminología, cómo poder implementar, cómo escoger equipos de medición de descarga parcial, me estoy refiriendo, para qué nos sirve, de qué manera podemos utilizarlo por fines del mantenimiento predictivo de los generadores. Entonces, el tema principal de lo que voy a tratar esta noche es mediciones de las descargas parciales online, o sea, en centrales hidroeléctricas. Y específicamente nos vamos a referir a generadores de gran potencia, ¿no?, en el nivel de 13.8. O sea, una experiencia que personalmente yo he tenido con implementación de estos equipos en generadores de mayores a 100 megavatios. Y tal vez esto me permite de alguna forma exponerlos y ponerlo a consideración de ustedes de este tema. No es realmente un tema que va ligado a hacer un análisis profundo de lo que es la descarga parcial, porque esto ya
ameritaría otro tema, otro tiempo, y de repente pues de gente que se dedica a este tipo de sistema de medición. Simplemente lo que, como ya les comentaba, lo que yo quiero es de repente ponerlo a consideración de ustedes una experiencia propia. Bueno, como comentaba, el objetivo, ¿no? Tratar el tema de las descargas parciales, su incidencia en la degradación del aislamiento de los generadores de grandes potencias con bobinas tipo barra, de origen hidráulico, la forma de vendirlo y cómo lo interpretamos. Bueno, normalmente hay algunas normas que nos permiten, ¿no? Tener como guía para poder tener referencias, algunos conceptos y de repente técnicas, ¿no? o modelos de forma de medición. Estamos hablando específicamente de esta medición online, o sea, mediciones directamente con máquina en operación. Hay dos normas que lo menciono, que es la norma IE, la 1434, que es una norma que específicamente una norma americana, ¿no? Y la norma IC, la 60270, una norma europea que ambos tratan exclusivamente de las descargas parciales, online o offline. Específicamente el tema es online. Bueno, nos vamos a las definiciones y conceptos generales, porque la idea, antes de aventurarnos a tratar un tema de la descarga parciales, es de alguna forma conocer, ¿no? Algunos conceptos generales. ¿Qué cosa es la descarga parcial? Normalmente gente que habla de descargas también lo conoce como DP, ¿no? En esta lista tenemos un aislante eléctrico. Esto sería la parte activa, por ejemplo el cobre, con la cual está aislado, ¿no? A través de este cuerpo aislante, y esta sería pues una masa de referencia. Entonces generalmente cuando se construyen estos generadores, entonces, en el proceso de fabricación siempre hay deficiencias constructivas en la fase del llenado de las resinas. Entonces, estas fallas constructivas pueden generar agujeros, vacíos, ¿no? O huecos, que lo vamos aquí se menciona, ¿no? Como un hueco. Entonces, cuando se aplica una tensión de alta tensión, si el nivel de la rigidez dieléctrica de este vacío, que puede estar compuesto por un gas o aire, es superado por la tensión de operación del sistema, entonces se va a generar una descarga, una chispa eléctrica. Una descarga, o sea, es un flujo de electrones que se va a movilizar de un sentido al otro o a otro sentido, ¿no? Entonces, este flujo de electrones va a generar una chispa eléctrica. Bueno, el nivel de tensión aproximadamente del aire sería pues de 3 kilovoltios por milímetro. Entonces ese es un poco la rigidez dieléctrica del aire, ¿no? Entonces si el nivel de tensión aplicado al sistema, a un generador, supera pues el vacío de 3 kV por milímetro, entonces va a generar la chispa. Normalmente estas descargas parciales lo podemos o realmente son unos pulsos de corriente eléctrica, unos pulsos de
un tiempo de elevación muy rápido, que está en el orden de los nanosegundos. Entonces, para hacer los estudios de la descarga parciales, primeramente lo que han hecho es ver la forma de estos pulsos, cómo estos pulsos se producen en un tiempo. Aquí hay una representación de la forma como se producen las descargas, ¿no? Si esta es la tensión de la red, o sea, de la tensión de generación, entonces si esta es la tensión o la tensión o el potencial eléctrico que va a ser aplicado al aislamiento. Entonces, si en el aislamiento se encuentra un agujero, entonces va a llegar a una tensión que supera la capacidad, ¿no?, eléctrica del aire o gas que se encuentra en el agujero. Entonces se va a producir una descarga, ¿sí?, una caída. Va a subir la tensión, se produce una caída, hasta que el efecto del efecto de la avalancha de electrones desaparece, y como la tensión sigue subiendo, nuevamente se va a producir otra descarga en esta parte, ¿no?, hasta que llega al punto pico y la descarga cambia de polaridad con el otro semiciclo. Entonces aquí hay una representación. Si lo vemos con un flujo de corriente, entonces vamos a ver que es un pico, ¿no?, es un pulso, ¿no?, pulso de corriente que representa esta descarga, ¿no? En un semiciclo podemos encontrar hasta 2 pulsos. En el otro semiciclo puede haber hasta 3 pulsos, ¿no?, o 4. Estamos hablando, este fenómeno solamente estamos hablando en un solo hueco, en una masa aislante, ¿no? Entonces, pero en una masa aislante podemos encontrar n huecos. Entonces, si esos n huecos se representan en un semiciclo, lógicamente vamos a tener una avalancha de descargas, ¿no? Bueno, estas descargas eléctricas afectan solo a los espacios donde se van a generar las chispas, y no comprometen a todo el aislamiento. Por eso, razón por la cual el nombre genérico de descargas parciales es tal como se dice, ¿no?, descargas parciales, que solamente su influencia de la chispa eléctrica es en un punto, en un agujero. Bueno, antes de proseguir, sabemos que la degradación del aislamiento de un generador va a estar afecto a 4 esfuerzos. El esfuerzo térmico, que está ligado directamente a la temperatura. El esfuerzo eléctrico, al campo eléctrico propio de un generador. El esfuerzo ambiental, a la contaminación, ¿no?, a la contaminación derivada del ambiente donde está operando un generador. Y el esfuerzo mecánico debido a la vibración. O sea, las bobinas en máquinas grandes son unas barras que están alojadas en las ranuras. Si estas no están fijadas correctamente a la ranura, se van a producir vibraciones. Y estas vibraciones definitivamente van a generar fallas en el aislamiento. Entonces, estos son los 4 factores de degradación del aislamiento. Entonces, la pregunta es, ¿qué cosa es la descarga parcial? ¿Es un factor de degradación o qué es? De acuerdo a esta definición, las descargas parciales es un síntoma, o sea, no es un factor de degradación. Pero si estas descargas en el tiempo se van incrementando, o sea, la avalancha de chispas eléctricas se hace más generalizada, entonces ya el efecto de las descargas parciales va a contribuir a acelerar la degradación del aislamiento. Todo
generador desde su inicio van a presentar descargas parciales. Como ya lo mencioné al inicio, durante la fabricación de las bobinas, normalmente una fabricación no es ideal, siempre se van a generar algunas desperfecciones, ¿no? En cuanto se refiere a la aplicación de la resina y se van a generar estos huecos. Entonces, un generador ya nace con descargas parciales, pero las descargas parciales, pues, en su inicio es incipiente, o sea, no produce daño a los aislantes. Tenemos algunas propiedades de las descargas parciales, ¿no? O sea, para un poquito entender y cómo en futuro, cómo hacer o cómo medir, cómo interpretar estas descargas, habría que entender o tener en cuenta algunas propiedades. Como por ejemplo, en un semiciclo de la onda alterna, en la positiva, se van a generar descargas parciales de polaridad negativa, y en el semiciclo negativo se van a producir descargas parciales de polaridad positiva. Esa es una propiedad, ¿no?, que se toma en cuenta para los fines de la interpretación de las descargas. Ahora, justamente estas polaridades definen si las descargas parciales se van a producir en el interior del aislante o en la parte superficial. Una Las descargas parciales, cuando como ya comentaba, son unos pulsos, o sea, una chispa es un pulso, representa, o la forma de medirlo es a través de un valor, o sea, del tamaño de ese pulso. Y el tamaño del pulso está ligado más o menos al volumen o a la magnitud del vacío. Bien, esta es la forma de cómo se presenta una descarga eléctrica, una descarga parcial. O sea, es una subida, un frente de subida que tiene bastante rápida y luego decrece, ¿no? El pulso, ¿no?, de una descarga parcial es unidireccional. O sea, sube y luego en el tiempo va disipándose. Entonces, una de las formas de medir, ¿no?, o detectar este tipo de descargas parciales es medir el frente de subida, ¿no?, de este pulso. Como dice, el pulso de descarga parcial es unipolar. Y una corta amplitud de pulsos. O sea, tiene una subida rápida y su amplitud es corta, ¿no? Actualmente no existe instrumento que pueda medir la totalidad del tiempo de un pulso. A lo más solamente puede medir el tiempo de subida, ¿no? Por eso que para poder calcular la frecuencia de este pulso han hecho algunas aproximaciones, ¿no? De que el tiempo de elevación de estos pulsos va de entre 1 a 5 nanosegundos. Y si nosotros aplicamos la fórmula, la frecuencia igual a 1 sobre t, 1 del periodo, que es igual a 1 entre 4 por el tiempo de elevación,
vamos a tener que las descargas parciales se van a producir con frecuencias de 50 a 250 MHz. Entonces, toda descarga parcial en un generador va a tener una frecuencia que va a oscilar entre 50 y 250 MHz. Ahora, en un generador, ¿dónde normalmente se van a ocurrir las descargas parciales? Aquí tenemos un corte de una barra, de una bobina. La parte central es el cobre y esta parte es el aislamiento. Entonces, en bobinas de este tipo, los vacíos se van a presentar en el cuerpo, ¿no? En la parte central o en el interior de la masa aislante, que lo vamos a representar con este huequito, o otro hueco que está cerca a la adherencia hacia el cobre, ¿no? O sea, esta zona. Después vamos a tener un espacio libre entre la bobina y el núcleo, la ranura. Esto debido pues a una mala fijación, ¿no? Que se van a producir en su fase de montaje o probablemente en la fase de operación. Entonces, en el interior del bobinado vamos a tener tres tipos de agujeros, ¿no? Uno que está ligado, que está cerca al cobre, otra en el interior y otra en la parte externa. Entonces, trabajar a estos aislantes por encima de 100 grados centígrados significa que voy a afectar su vida útil. O sea, todo esto del esfuerzo térmico está ligado a los trabajos de operación de la temperatura, ¿no? del bobinado. Ahora, con respecto al esfuerzo mecánico, como ya lo comentaba, un generador está afecto a vibraciones. Y la vibración en un generador que opera a 60 Hz pues está ligado a más o menos al doble, ¿no? A 120. O sea, una máquina que no está bien adherido al núcleo va a vibrar aproximadamente a 120 Hz. Y esto va a generar desgastes internas y como consecuencia pues una falla del aislamiento, ¿no? Ahora, el esfuerzo ambiental está ligado a la contaminación, polvo, aceite, el agua, la humedad, y eso también genera degradación que está ligado a su vida útil. Y el otro esfuerzo es el eléctrico, específicamente al campo eléctrico, a la tensión de operación, a los esfuerzos del sistema, maniobras de los equipos de protección, interruptores, seccionadores, en fin, que también van a ser factores que van a incidir en la vida útil de un aislante. Bueno, aquí tenemos un corte de un generador donde esta zona es el núcleo y esta es la salida de una barra, ¿no? Es una salida de una barra y en esta parte vamos a encontrar también problemas de descargas eléctricas, pero que son de tipo superficial. O sea, aquí hay un traslape en una región que forma parte de la capa de protección contra las descargas parciales, ¿no? En esta zona que está ligada al núcleo hay unas pinturas que se utilizan que se llaman semiconductoras para poder poner a masa el campo eléctrico de esta bobina. Pero cuando ya la bobina sale del núcleo, entonces si esta pintura semiconductora queda o desaparece en este punto, pues se va a crear un salto de potencial eléctrico, ¿no? Brusco, que puede dañar y generar unas descargas entre este punto y la masa, ¿no?
razón por la cual pues los fabricantes colocan otro tipo de pintura que le llaman reguladora de tensión para poder regular, ¿no?, este campo en forma progresiva, a fin de que aquí no se produzca pues un salto de cero a la tensión nominal, ¿no?, del potencial eléctrico. Entonces, en esta zona también se van a producir descargas eléctricas. Y otra descarga eléctrica es del tipo, de tipo superficial, está ligado a la contaminación de bobinas vecinas, ¿no? De una bobina a la otra bobina pueden haber descargas. Uno, por la distancia, ¿no?, que pueden ofrecer las bobinas. Normalmente a nivel de 13.8 pues estamos hablando de si la distancia de una bobina a otra supera los o es debajo de los 5 milímetros, se va a producir las descargas. Entonces hemos identificado 1, 2, 3 tipos de descargas en el interior del núcleo. Y en el exterior del núcleo se identifican 1 y 2 tipos de descargas de tipo superficial. Ahora, las descargas parciales se clasifican en 3 tipos. Una que son las internas, las superficiales y el tipo corona. Las internas, como ya lo explicamos, son las que se producen en el interior de la masa aislante, que puede estar en el mismo centro o aquellos huecos ligados hacia el cobre, o sea, la parte activa del bobinado. Los superficiales están ligados a las descargas, como su nombre lo dice, a la parte externa del aislante, en esta zona. En esta zona, estos 2 puntos, y en esta zona, que son descargas externas, superficiales. Y la corona es el contorneo pues de una corriente eléctrica en un elemento metálico saliente, ¿no?, de una estructura. En el caso de los generadores esto realmente no existe. Por lo tanto, muchos fabricantes o mucha gente que hace este tipo de estudios no considera a la corona como parte de las descargas parciales en este tipo de generadores. Aquí tenemos un esquema de una descarga interna, ¿no? Esta es la parte activa, esta es la masa, y si esta es la zona aislante, los huecos que se encuentran en la masa aislante son los puntos de descarga interna. Aquí estamos con el mismo esquema, pero tenemos el aislante, la parte activa, el núcleo, o sea, la masa, y este es el espacio, ¿no? El espacio debido a un mal montaje o a problemas de operación. Entonces, en esta zona se van a producir las descargas parciales. Y estas son las coronas, ¿no? O sea, un material sobresaliente donde se contornea la corriente y puede también producir un tipo de descarga, ¿no?, a masa. Ahora, ¿por qué medir las descargas parciales? Ahora, la mejor prueba de diagnóstico en línea, ¿no?, los devanados del estator, es la medición de las descargas parciales. Es una herramienta muy poderosa para el diagnóstico y se realiza con el generador en operación. Entonces, en este tipo de condición vamos a obtener un mejor resultado
las descargas parciales. ¿Por qué? Porque, como ya hemos aclarado, bajo las condiciones de los esfuerzos, ¿no? Eléctricos, mecánicos y técnicos, incluso los ambientales. Este tipo de medición se realiza pues en minutos, o sea, si se tiene el sistema instalado. Y el personal que lo mide no necesariamente tiene que ser un personal especializado, ¿no? Simplemente se requiere de que esta persona pueda tener un entrenamiento básico en medición de estos sistemas. No requiere calibración de los equipos. Los sensores que detectan estas descargas parciales son fijos. Finalmente podemos hacer un seguimiento histórico de cómo avanzan las descargas parciales. O sea, los huecos en un inicio, si son pequeños, van a generar descargas parciales, pero no degenerativos. Pero si estas descargas van en incremento, lógicamente las chispas eléctricas van a empezar a erosionar los huecos. Y cada vez los huecos se van a hacer más grandes y puede en un momento provocar la falla. ¿Cómo medir las descargas online? Hay dos formas de en primer lugar, para tener un sistema online se necesitan unos sensores, y actualmente pues hay sensores que ya están normalizados. Son unos acopladores capacitivos que se conectan a la salida de la barra de los generadores. En cada fase se instalaría un acoplador, o sea, un condensador capacitivo conectado con respecto a masa, ¿no? Entonces, estos condensadores o estos acopladores capacitivos están normalizados, ¿no? Actualmente, y los que más se utilizan son aquellos que tienen una capacidad de 80 picofaradios. Hay algunos fabricantes que también utilizan acopladores de 500 hasta de 1000 picofaradios, ¿no? Ahora, estos acopladores capacitivos tienen la capacidad de bloquear las señales, o sea, las perturbaciones, los ruidos, a nivel de la frecuencia de operación, 60 Hz. Y solamente dejan pasar las descargas parciales de alta frecuencia. Esa es una forma de capturar la descarga. Entonces nosotros ya explicamos de que una descarga parcial tiene una frecuencia de 50 o 40 hasta 250 MHz. Entonces estos acopladores capacitivos van a tener esa función de poder solamente capturar aquellas descargas parciales de alta frecuencia, pero aquellos que estén ligados a frecuencias mucho menores lo va a bloquear. Ahora, la descarga, o sea, estos acopladores capacitivos, hay formas de instalar estos capacitadores. Uno de ellos es, o una forma, ¿no?, de instalar estos acopladores capacitivos es instalando dos acopladores a la salida de la barra, o sea, dos acopladores por fase. O sea, un acoplador a la salida de barra y el otro acoplador más o menos a 2 metros del primer condensador, ¿no? Entonces estaríamos hablando de dos acopladores. Y estos acopladores, a través de unos cables coaxiales, se van a conectar a una caja de terminales que le llaman. Otra forma es el tipo de separación diferencial. En este caso,
los acopladores capacitivos se van a conectar en el ramal interior de una de las fases. O sea, normalmente pues en este tipo de generadores cada fase está configurado con 2 ramales de bobinas. O sea, si esta es una fase, una salida de una barra, entonces esta barra está compuesta por 2 bobinas en paralelo. Entonces por cada bobina se tendría que acoplar un capacitor. Entonces los fabricantes recomiendan para generadores hidráulicos este tipo de conexión, pero va a depender mucho del espacio, la accesibilidad y la adición de este condensador al cobre de la barra. Entonces para eso tendríamos que picar el aislamiento, fijar el acoplador en uno de los terminales, luego resanar el aislamiento y queda. Entonces eso va a depender, como ya le dije, de la configuración, y en el otro caso sería la disponibilidad del tiempo, porque actualmente pues un generador que ya está en operación, no podemos darnos como dice, el lujo de tenerlo parado para instalar estos condensadores por mucho tiempo. Entonces el curado pues de una resina probablemente nos va a demandar de unos 2 o 3 días. Entonces esta es una configuración bastante recomendable, pero va a depender del espacio, ¿no? Del espacio de los generadores. En el caso de este tipo de instalación de condensadores, no requiere o sea, el espacio en el interior del generador. Esto se hace en las barras, o sea, en la parte ya de salidas. Que solo que hay que tener mucho cuidado en la separación de un condensador con respecto al otro. Ahora, cuando se hace este tipo de mediciones online, vamos a tener una serie se van a generar una serie de ruidos externos, ¿no? Provenientes del sistema, y esto puede confundir también a una señal de descarga parciales que se generan en el interior de un generador. Entonces, este tipo de conexión va a discriminar, por tiempo va a discriminar si esta descarga es externa o esta descarga proviene del mismo generador. Entonces, hay muchos ruidos que también presentan una frecuencia alta que puede confundirse con un pulso de descarga parcial, ¿no? En este caso, que aquí lo representamos en forma esquemática, este es el generador, la barra, los 2 acopladores que van a la caja de acoplamiento, y finalmente van a hacer lo mismo, van a discriminar el tiempo de entrada de los ruidos externos y lo compara y finalmente bloqueará aquellos que son ruidos de procedencia externa de alta frecuencia. Instalados los condensadores capacitivos, viene la otra parte, el otro componente, que es la caja de terminación. En esa caja de terminación en esta caja de instalación llegan todos los cables provenientes de los acopladores capacitivos. Si hablamos de un generador trifásico, 3 fases, son 2 condensadores por fase, son 3 llegadas por el lado del generador y 3 llegadas por el lado del sistema. O sea, son 2 condensadores, ¿no? Uno que está cerca al generador y la otra cerca al sistema. Y finalmente hay un equipo portátil soportado por una PC, un software que hace la medición.
Ahora, ¿qué miden las descargas parciales? O sea, ¿qué parámetros estamos hablando? O sea, miden características que permiten modelar las descargas parciales. Un parámetro es la magnitud, o sea, el tamaño del hueco, ¿no? Esta magnitud lo representa como QM, o sea, la amplitud del pulso, a 10 pulsos por segundo. Por eso lo vamos a explicar. Se refiere al tamaño o volumen de los huecos, ¿no? Después hay otro parámetro que es la cantidad de los pulsos de las descargas parciales, o sea, números de huecos o vacíos. O sea, estos equipos también tienen esa capacidad de poder medir la cantidad de los huecos en un determinado o en un ciclo de la onda de tensión. La frecuencia de repetición de los pulsos, o sea, cuántas veces un pulso de un tipo se repite en un periodo. La polaridad de estas descargas, que es un más QM, o sea, menos QM, que nos permite determinar la ubicación de los huecos o vacíos en el aislamiento. La posición de los pulsos con respecto a la tensión fase tierra. O sea, posición de los huecos o defectos o es en la ranura o es en los cabezales. La magnitud de los pulsos en QM, QM es el máximo, o sea, estamos hablando de la descarga de la magnitud máxima. Actualmente no hay una norma que te diga, pues, este es el parámetro, esta es la unidad, ¿no? Poco esto va ligado a la experiencia de cada fabricante de esos equipos. Por ejemplo, en Europa hay una tendencia a utilizar el valor de descargas aparentes en Coulomb. En América del Norte, o sea, estamos hablando de Canadá, Estados Unidos, hay una tendencia en medir, ¿no?, estas descargas en caída de potencial en milivoltios. Como ya lo he explicado, los rangos permisibles aún no están normados. Cada fabricante de los equipos de medición, según sus bases de datos obtenidas de miles de generadores, dan pauta de los rangos de operación. O sea, si yo voy a comprarle un equipo de descarga parcial a un determinado fabricante, me va a decir, yo te mido las descargas parciales en milivoltios. Y probablemente te va a recomendar que con su base de datos te va a decir, los rangos permisibles de estos parámetros en milivoltios estarán de tal valor. De igual forma, aquellos que miden en coulombs, ¿no? Bueno, aquí tenemos dos ejemplos, o sea, de fabricantes, que es una empresa canadiense, Iris, que miden en milivoltios y tienen dos equipos, un PDA y un TGA raya B, ¿no? Y hay otra empresa suiza, la Power Engineering AG, que tiene un equipo que le llaman Micamax, que miden con... Asimismo, estos equipos reportan esquemas de análisis. Uno de ellos es el análisis de la magnitud de los pulsos. En esta columna o en este eje de la Y se representa los pulsos por segundo, o sea, la cantidad de repetición de los pulsos. En este eje de la X se representa la magnitud de los pulsos. Aquí está en valor de milivoltios y acá es el PPS, pulsos por segundo. Entonces, de acuerdo a las experiencias de estos fabricantes, indican de que el máximo valor que miden
de todo un espectro de descargas parciales está en la frecuencia de 10 pulsos por segundo. O sea, en este rango se va a producir la máxima o el máximo tamaño de una descarga parcial. Entonces, si yo trazo una línea a esta curva, bajo y voy a encontrar el valor máximo de las descargas parciales. Entonces, aquí se presentan dos curvas, una que es la positiva y la otra que es la negativa. Aquí lo vemos a colores, donde el pulso rojo sería el pulso positivo y esta recta verde sería la descarga de los pulsos negativos. Entonces, si yo trazo a 10 pulsos por segundo, entonces voy a encontrar un valor de la descarga máxima en aproximadamente pues unos, no sé, 300 milivoltios. Para el negativo y para el positivo será algo mayor. Después hay otro esquema de presentación que se denomina resolución de fases. De esta resolución de fases presentan dos esquemas importantes, ¿no? Uno de ellos es análisis de la posición de fase de los pulsos. Es un esquema tridimensional, donde en un eje está la forma de la onda sinusoidal, o sea, es de un ciclo completo, ¿no?, que está presentado aquí. En esta parte del eje estamos hablando de la magnitud de las descargas, y en el eje vertical es la velocidad de repetición de las descargas. Esa es una forma de presentación de las descargas, ¿no?, en tres tridimensional. Acá también es otra forma, pero en este caso de otro fabricante. Y acá tenemos otro esquema que es la densidad de los pulsos, que también está presentado en un ciclo completo de la onda de la tensión versus la amplitud de las descargas parciales. Entonces, como se ve, acá hay una forma, o sea, esta es la densidad de la cantidad de pulsos que se produce en un semiciclo. Entonces, y cuando ya se hace un diagnóstico, siempre vamos a encontrar un tipo de esquema que se va a aproximar a un triángulo, ¿no? Este es señalado, este es las descargas de polaridad negativa, estas son descargas de polaridad positiva. Entonces vamos a tener un esquema semejante a un triángulo. Ahora, de este esquema también nosotros podemos ubicarnos si las descargas parciales se encuentran en el interior o el exterior de la ranura. Ahora, ¿cómo lo determina? Justamente comparando las polaridades de estos pulsos, ¿no? Y si nosotros vemos este espectro, con este espectro son casi parecidos, entonces los huecos se estarían presentando en el interior del aislamiento. Si este espectro es mucho más amplio aquí, en este lado del semiciclo negativo, es mucho mayor que este espectro, entonces las descargas parciales se estarían presentando al exterior de la bobina, o sea, serían descargas superficiales. Pero si esta descarga fuese mucho mayor que el del lado del semiciclo negativo, las descargas se estarían presentando en el interior del aislante, pero vecino al cobre, o sea, la parte activa. Acá hay otra presentación de este tipo de registro de la densidad de los pulsos, que tiene un esquema pues casi semejante, ¿no? Tipo triángulo,
y con polaridades casi parecidos, y esto nos indica de que la descarga estaría en el interior de la masa aislante. En este caso tenemos una prevalencia del pulso que está en el semiciclo negativo, que es el positivo, ¿no? Entonces, si este es positivo y es mucho mayor que los que se presentan en el semiciclo positivo, entonces la descarga se estaría presentando externamente. Bien, algunas consideraciones del por qué yo instalo estos equipos online. La selección de estos equipos es criterio de cada uno de nosotros, dependerá del tipo de los generadores, facilidad de instalación, de los sensores de acoplamiento, ¿no? Porque estos hay que adherir al interior del generador. Cada usuario que instale un equipo de medición online deberá implementar una base de datos de diferentes reportes obtenidos y realizar registros en el tiempo de la magnitud de las descargas. Asimismo, obtener modelos de la densidad de los pulsos, típicos de forma triangular. O sea, si bien es cierto, un fabricante les va a presentar una serie de espectros como forma parte de su base de datos, pero cada uno de nosotros que instalemos este tipo de medidores, pues deberá definir sus propios espectros, ¿no? O sea, cada máquina tiene una propia configuración, pero todo esto va ligado a una forma que es triangular. Los límites permisibles de la magnitud de las descargas podrán ser definidos según guías de cada suministrador y experiencias propias. O sea, un fabricante de este equipo que les va a suministrar le va a dar la pauta de niveles. Pero con nuestra experiencia nosotros podríamos tal vez fijar otros niveles que sean más agresivos o más conservadores. Pero eso va a depender de qué es lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Con la instalación de estos equipos. Bueno, es un tema un poco genérico, no he querido enfocar, pues, como yo decía, una descripción en detalle de las descargas parciales, pero simplemente es como una presentación de algo propio que a lo largo, pues, de mi carrera en la operación y mantenimiento de generadores de capacidades grandes, he podido ver, ¿no?, este proceso de implementación, las mediciones, los registros, las bases de datos, y cómo ayuda, ¿no?, para los diagnósticos del mantenimiento preventivo. O sea, esta descarga es una herramienta, como dice, bastante poderosa que finalmente en la historia del tiempo uno puede ver cómo van cambiando sus parámetros. Nos dan una pauta que dice si en 6 meses el parámetro de la descarga se duplica, hay que preocuparse. Pero normalmente una descarga, si no es afectada por los otros factores, probablemente, pues, se va a convivir con el generador durante toda su vida, su ciclo de vida, ¿no? Que estamos hablando de un generador KCF de 25 o 30 años, pero en condiciones bastante mantenidas y operadas adecuadamente, ¿no?, de acuerdo a los 4 factores que comentamos. O sea, si yo voy a operar con temperaturas de operación por encima de los normados, lógicamente la vida útil se va a reducir, ¿no? Si la máquina va a vibrar, no corrijo estos defectos, la degradación se va a acelerar. Cumbemayo, magnífico ejemplo de ingeniería hidráulica pre-inca, construido para trasvasar el líquido vital desde su fuente entre las montañas de la vertiente del Pacífico
hacia los campos del lado atlántico. Aún sin conocer su real aplicación, no deja de sorprendernos su concepto operacional. En el presente, la central hidroeléctrica Chadín, perteneciente a AC Energía, nuevamente reúne el esfuerzo de la gente de estas regiones para dominar el elemento agua, esta vez usándola como un recurso renovable para producir energía en uno de los valles interandinos más secos y agrestes de la geografía peruana. La cuenca del río Marañón recorre 1.600 kilómetros desde su nacimiento en los Andes peruanos. Su topografía y caudal la definen como una de las zonas con mayor potencial hidroenergético del país. Ubicado en su parte media hacia el norte del Perú, entre las regiones de Cajamarca y Amazonas, se desarrollará este magno proyecto en 6 distritos. Ante la falta de acceso al sitio de obras, se rehabilitarán las vías existentes y otras serán construidas. Las obras iniciarán con la construcción de túneles para desviar las aguas del río Marañón, ataguías o diques provisionales para secar el lecho del río, donde posteriormente se levantará una presa de enrocado con núcleo impermeable de 175 metros de altura, un aliviadero lateral con capacidad para evacuar 13.400 metros cúbicos por segundo. Y finalmente, el conjunto de generación, compuesto por las bocatomas de los túneles de conducción que llevarán el agua a presión hasta la casa de máquinas, donde serán turbinadas para producir más de 3.800 gigavatios horas al año, lo suficiente para atender el consumo promedio de 4 millones de personas. El embalse servirá para almacenar 1.960 millones de metros cúbicos de agua en la parte baja del valle, con un impacto controlado a lo largo de sus 64 kilómetros de extensión. El área inundada de los 10 últimos kilómetros ya era ocupado por el río en época de crecidas. El agua se remansará justo antes de llegar a la localidad de Balsas. En esta vista general del embalse, imaginariamente trazamos una línea desde la población de Celendín, bajando por la quebrada Yangas hasta el río Marañón, lo que nos servirá como referencia para obtener una sección transversal. Aquí se aprecian los niveles en los que se encuentran poblaciones como Yanguat y Celendín. A la derecha del cuadro se aprecia el embalse en su nivel de llenado máximo. El agua quedará remansada 2 kilómetros tierra adentro desde la orilla actual del río. Las poblaciones como Cortegana y Chumush se encuentran considerablemente lejos del embalse en altura y distancia. El proyecto contribuye también a la conservación de nuestro planeta. La generación de energía eléctrica con agua evita la generación quemando petróleo, disminuyendo la emisión de gases a la atmósfera que están cambiando y afectando severamente el clima.